Talk to 'em. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as a love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna love, show me, Lord, how to love like you. Something as simple as trusting in you gives me the time, dear Lord, to learn a thing or two. 'Cause nothing's as important as the life I live with you. So show me, Lord, how to live like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna love, show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna Saludar a quienes nos acompañan en redes e invitarlos en esta ocasión a la palabra del Señor en San Mateo, capítulo número 11, verso 25. Hace 2000 años, más o menos, nosotros tenemos la luz del cristianismo. Pero antes del cristianismo teníamos la luz de la ley, del Antiguo Testamento. Siempre Dios le ha hablado al mundo. Romanos dice que incluso antes de tener la palabra escrita, el mundo tenía la luz de su conciencia y la luz de la creación. Nunca ha habido oscuridad. Siempre Dios ha hablado. Otra cosa es que escuchemos a Dios, pero siempre Dios ha hablado. Durante un tiempo especial, durante un tiempo difícil de la humanidad, en que la humanidad, ¿no es cierto?, estuvo siempre amenazada por hombres que creyeron que eran lo máximo y lo más importante de la tierra. Los locos que tenemos hoy no son nuevos. Estos locos que quieren pensar, ¿no es cierto?, en imperios, en volver a glorias pasadas, este tipo de locura no es nuevo en el mundo. Y hubo un tiempo en que esa locura se desarrolló muy fuerte, sobre todo en Egipto. Construyeron cosas fenomenales. Hay historias psicodélicas, algunas cinematográficas, de cómo se piensa que pudieron construir estas gigantescas estructuras llamadas pirámides. Esculpieron esfinges que son impresionantes. Y que, ¿no es cierto?, los astronautas incluso han dicho que desde la estación internacional incluso es posible ver, casi con un simple larga vista, las pirámides. Lo mismo que la Gran Muralla China. Entonces, algunos hablan de experiencia extraterrestre, otros hablan de gigantes. Lo cierto es que los gigantes habitaron la Tierra, existieron gigantes. Y toda suerte de elucubraciones que apuntan a poder explicar ese fenómeno. Pero la historia nos ayuda a comprender algo que es simple, que es sencillo. Esta idea de granjear el mundo por la fuerza ha sido toda la vida y va a seguir siendo así hasta que Cristo venga por nosotros. En la medida que avanzamos en la historia del tiempo, lo que la Biblia enseña, lo que dice Apocalipsis, es que lo que vamos a tener son más actores. Vamos a tener a más personas
robándose o tratando de obtener el título del más poderoso sobre la tierra. Eso es lo único que va a pasar. Pero esta enfermedad del poder, del dinero, esta locura, no es nueva, no es de ahora. Estos discursos que ustedes ven, escuchan, esta cosa arrogante que tiene, ¿no es cierto?, a mucha gente en disputa, no es nada nuevo. Lo curioso es que así como antaño, como por ejemplo podemos leer en los profetas, y Dios le llama a Ciro un gobernante déspota, también enfermo con esta idea de ser el más poderoso sobre la tierra, Dios en alguna ocasión le llama siervo mi siervo Ciro. Y nos enseña la soberanía de Dios, de cómo Dios usa la locura, no importando quién sea, para sus fines y propósitos, porque de Él son todas las cosas. Y que Dios vaya a usar a un delirante para cosas en la tierra no es nada nuevo, está en las Escrituras. Lo importante es que la iglesia ore, lo importante es que nosotros oremos y comprendamos que la oración Dios la va a contestar. ¿Cómo? No sabemos. Sí sabemos que lo que pasa entre Rusia y Ucrania, por lo menos, como dicen los expertos, al menos explica al menos un punto de la inflación mundial, al menos un punto. De tal forma que por eso oramos, pero esta locura no es nueva. Y uno de estos locos, que creyó que era hijo del sol, construyó un imperio a costa de la tortura, a costa del maltrato del pueblo de Dios. Durante 400 años, Israel supo del oprobio, de la vejación, y supo del maltrato, y trabajó durante 400 años con algunas raciones de comida, algo de techo, a cambio de su trabajo para poder construir el imperio. Es como el gran problema que tenemos hoy, ¿no? Esta migración que es mundial y que algunos piensan que se puede controlar con mano dura, y nos olvidamos que la migración ha sido la historia del hombre, está desde el primer día en la Biblia. Fue Dios quien dijo, pueblen la tierra, hay que llenar la tierra. De tal forma que nosotros lo hicimos al revés y la humanidad concentró, ¿no es cierto?, su demografía en zonas específicas, contrariando, como siempre, esta palabra de poblar todo el mundo. De tal forma que la palabra que vamos a conversar hoy día está circunscrita a cómo, ¿no es cierto?, en estas mentes retorcidas, tal como nos toca vivir en nuestro tiempo, los efectos que eso tiene y cómo puede traer sobre el mundo inestabilidad, y esa inestabilidad finalmente genera sobre nosotros, la iglesia, las presiones de todo tipo. Y por lo tanto, el mundo que nos toca vivir va a ser un mundo de mayor algidez, de mayor incertidumbre y de mayor presión. Si nosotros solamente pensáramos ahora y sacáramos una foto de hace 30 años atrás, de cómo eran las cosas hace 30 años atrás, son incomparables a los tiempos que vivimos hoy. Parecen fotos de museo. Si ustedes van a su recuento de fotos y toman una foto de hace 20 o 30 años atrás, ustedes van a recordarse de cosas que hoy día serían impensadas hacer. Impensadas. No caen ya en este mundo, porque este mundo cada vez está más loco. Por lo tanto, cada vez tiene más presión. Y cuando hay más presión, hay mucha más algidez. Los ánimos están más caldeados. Cada vez respetamos menos la autoridad. Cada vez respetamos menos los líderes. Cada vez respetamos menos los límites. Cada vez nos sentimos con el derecho de saltarnos la fila. Las presiones hacen eso. Y cada vez la presión va a aumentar. El mundo se va a preparar y el mundo va caminando hacia esta olla a presión que solamente lo va a conducir, justamente como dice la palabra del Señor, a la llegada del anticristo. La gran respuesta del mundo y de Satanás a la presión que se va a construir en nuestra sociedad. 400 años Israel caminó bajo la opresión. Y yo quiero que por favor piensen ustedes en esto.
400 años significan por lo menos mínimo. Tiempo de hoy, tiempo de antes, 4 generaciones, alguien podría decir, de 100. Y no son 4, son 40. En los tiempos de hoy probablemente signifique, por la cantidad de años que vivimos hoy día, 5 o 6 generaciones. De tal forma que no estamos hablando de poco tiempo. Pero durante este tiempo, los hebreos, que fueron de a poco construyendo la idea de Dios en sus vidas, simplemente fracasaron. No pudieron. Entonces construyeron una imagen de Dios muy parecida a lo que ellos veían en Egipto. ¿Y qué era lo que ellos veían en Egipto? Ellos veían que estos dioses se erigían o se levantaban ciertas veces en el año. Se les satisfacía con ciertos sacrificios. Pero el resto del tiempo era para ellos. Hacían lo que querían, vivían como querían y apenas en algunos momentos se reunían para estas ceremonias religiosas y ese fue el modelo que aprendieron durante 400 años. Eso te pega, eso te contamina, eso es difícil que no te permee. De tal forma que los hebreos que caminaron durante ese tiempo con los egipcios aprendieron ese modelo. Y podemos evidenciar esto porque en un episodio cuando se revela Israel y ya salió de Egipto, después de que ocurren estos tremendos milagros, fíjense que en un momento determinado, mientras Moisés sube al monte de Dios, los hebreos volvieron atrás en sus costumbres. Y cuando Moisés baja, venía con su rostro resplandeciente y con las copias de las tablas de la ley, se encuentra que habían construido un becerro de oro. Es decir, los hebreos habían vuelto a vivir de acuerdo al modelo que los permeó. Querida iglesia, te puede permear el modelo del mundo, te puede permear el modelo de este siglo aún teniendo la palabra. Aún conociendo a Dios te puede permear el modelo de este siglo. Esa es la amenaza. Y de lo que vamos a conversar hoy día entonces es cómo se produce esto y cómo podemos lidiar con esto. ¿Por qué es tan importante esta palabra? Y lo más probable es que vamos a volver a esta palabra muchas veces durante este año. Porque las presiones no van a mejorar, solo van a aumentar. De tal forma que los hebreos caminaron con un poco de ley, con un poco de palabra. No estaba todo escrito en el Antiguo Testamento. Caminaron con un poco de palabra, pero con el mismo modelo cultural de los egipcios. Y volvieron al modelo de los egipcios. Fue más el modelo de los egipcios. Y por eso de pronto tú ves en nuestras nuevas generaciones en la iglesia cómo el mundo comienza a permear a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, con sus costumbres y sus formas. Y eso es letal. Te mata la fe. Te aniquila a Dios en sus corazones. Te los asesina. El Señor Jesús lidió con esto. Vivió como uno más y tuvo que también someterse a las presiones. Él experimentó las presiones. Él experimentó lo que significaba llevar el pan todos los días a casa. Permanentemente, nuestro Señor se estima que por lo menos unas 100 o 150 personas de forma regular estaban con Él. Sabemos episodios en que esas multitudes crecieron exponencialmente, pero este séquito acompañaba al Señor de forma casi permanente. La Biblia se refiere a 12 discípulos cercanos, pero ellos no andaban solos, andaban sus familias, andaban amigos, gente que se convirtió, hasta que finalmente vino el Espíritu Santo y el crecimiento fue exponencial. De tal forma que Jesús tenía que lidiar todos los días con desayuno, todos los días con almuerzo, todos los días con vestuario. Jesús sabe lo que es una presión, porque la vivió. Jesús sabe lo que significa enfrentar marzo, porque Él vivió también momentos duros y difíciles cuando había que ir al templo a llevar ofrendas y no podía ir con las manos vacías. Así que Jesús tuvo marzos.
Jesús sabe lo que significa pagar un permiso de circulación, porque ese séquito para llevar las cosas tenía que andar con un par de animales. Era la forma de poder transportar el peso. De tal forma que mantener esos animales en la época era lo que hoy es mantener vehículos. Así que Jesús sabe lo que son nuestras presiones. Lo que estamos viviendo no es nuevo, lo que estamos viviendo no somos los primeros, ni somos los únicos. Y quiero reiterar, durante 400 años, los hebreos vieron un modelo cultural que después replicaron en su momento de más presión. El Señor Jesús, dice la palabra, en Mateo capítulo 11, verso 25, respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque lo que vamos a hablar en esta mañana, Padre, tú se la revelaste a estos pequeños, que somos todos nosotros. Es decir, lo que conversemos nosotros en esta mañana no es sabiduría humana, no es ciencia, no es historia. Vamos a analizar cosas de la historia, pero a la luz de la palabra del Señor. Tú las escondiste de las universidades, de los grandes centros de aprendizaje, las escondiste de los descubrimientos científicos. La gente, Padre, no puede llegar a comprender esto a través de herramientas cognitivas humanas normales, tradicionales. No está en contra de aquello. Está diciendo que esta parte de la sabiduría no se adquiere en el colegio, lamentablemente. No se adquiere en el liceo, en la universidad o donde sea. No se adquiere ahí. Tampoco se adquiere por una matriarca, por un patriarca. No se adquiere porque tu papá, tu mamá es bacán. No se adquiere porque tu abuelo o tu abuela es bacán. No va por ahí. No es un traspaso generacional. Es una experiencia personal. Es una revelación. Padre, estas cosas son una revelación. No es una tradición. Noten ustedes, por favor, la introducción. Padre, yo te alabo porque estas cosas tú las revelaste. Gloria al Señor. Nosotros somos afortunados, nosotros somos objeto de la revelación de Dios. Lo reveló a causa de nosotros. Qué tremendo. Y la escondiste de los entendidos y la revelaste a nosotros los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas. Fíjense que mientras profundizamos esto, nuestros corazones empiezan a palpitar, ¿no? La cara se nos pone a veces de gallina, porque es impresionante que Dios nos la reveló a nosotros. La escondió de Albert Einstein, la escondió de Elon Musk, la escondió de Steve Jobs, la escondió, ¿no es cierto?, de Marie Curie, la escondió de Colón, la escondió de Carlomagno. ¿Se dan cuenta, no? La escondió de todos ellos, dice, y la revelaste a estos pequeños. ¡Qué tremendo! Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, ustedes saben esto porque lo han experimentado. Hay mucha gente a la que le hemos compartido la palabra y sin embargo no todos acceden a la palabra. Hay muchos que rechazan la palabra. Hay otros que con el tiempo escuchan y reciben. Pero nosotros somos de la lista de los afortunados, a quien Dios quiso revelarnos la palabra. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Nos quebrantó, nos abrió la mente y el corazón para recibir la palabra. Por eso estamos aquí. No es una cuestión porque lo merecemos, pues no es un premio, no es una cosa lograda, no es fruto del logro. Reitero, te alabo, Padre, porque a ti te plació. Es una cuestión de la voluntad del Padre, de lo que Él quiso. Y no solamente quiso el Padre, también quiso el Hijo. El Padre y el Hijo están tan perfectamente unidos que en esto que estamos conversando, nosotros recibimos un premio. ¿Y cuál fue ese premio? Que por la voluntad del Padre se nos reveló el Evangelio. Podemos entender esto porque es revelación de Dios. Y observen ustedes lo que viene. Es increíble. Porque si no, yo me quedo hasta ahí con la palabra, uno podría pensar que ahora viene el Apocalipsis. Uno podría pensar que ahora vienen los sellos. Uno podría pensar que ahora viene algo
cinematográfico. Podríamos pensar que ahora viene Jesús a decirnos, y va a pasar esto, y el anticristo lo voy a matar con la espada de mi poder, y bla, 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 y todo lo que sabemos, y vienen rayos, truenos, centellas, y voy a destruir toda la maldad, y voy a hacer la tierra nueva. Claro, porque está el preludio, es potente, el preludio es la revelación del Padre y del Hijo, y no solo eso, las dos cosas están unidas por un gran tema, la voluntad. La buena voluntad del Padre y del Hijo. Esas cosas están unidas y tienen solo un objeto, que ustedes y yo recibamos la revelación. Entonces, ¿qué espera uno? Que después de esta gran introducción, lo que viene sea un gran tema. Y lo es, pues. Es un gran tema. De hecho, no hay ninguna otra parte en la Biblia que este pasaje esté tan bien explicado como este. No existe. Venid a mí, todos los que estén trabajados. ¿Cómo te han costado las cosas, iglesia? ¿Cómo te cuesta que los tuyos entiendan? ¿Cómo te cuesta? ¿Cómo te frustras cuando le das y te das cuenta que todavía no logran madurar, comprender? Venid a mí todos los trabajados cuando Dios te tomó quebrado, quebrada, endeudado, endeudada, pobre. Venid a mí todos los trabajados, todos los trabajados. Y cargados. Lo apreciamos poco en nuestras Biblias, pero Jesús ocupa una palabra que es profunda y que tiene que ver con todo peso, pero no sobre la espalda. Jesús comienza a delinear la profundidad de este pasaje y comienza a hablarnos del peso espiritual, emocional, que no lo vemos, pero que es real. Como cuando estás criando y de pronto lo que ocurra, lo que pase, comienza a hacerte pensar qué pasaría si tú no estás con el futuro de ese niño y de esa niña. Es una carga. ¿Qué pasaría si ya ese trabajo no está y hay que pagar la hipoteca? Jesús está hablando de esto. ¿Qué pasaría si finalmente ese hijo y esa hija, lo que tú has sembrado en él y tú esperas, finalmente el resultado final sea el desagravio y sea volver a repetir una historia familiar que a lo mejor has visto en el resto de tu familia y tu corazón quiere alejarse de eso? Está cargado. Como cuando tú quieres hacerle ver a tu esposo o a tu esposa algo que es urgente cambiar porque si no se cambia tiene consecuencia en el hogar y tu corazón está cargado y muchas veces te quita el sueño. ¿Y por qué no decirlo? Muchas veces hasta uno se frustra y pierde la esperanza. A mí me ha pasado. Años trabajando. Años. Está cargado tu corazón. Años. Años que pesan, años que duelen, porque lo que pasó hace 15, 12, 13, 20 años, todavía me pesa, todavía está ahí, todavía afecta mi relación con el esposo, la esposa, todavía me afecta mi relación con mi hijo, todavía me afecta con mi relación con mi madre, mi padre, ni hablar si hay cuentas pendientes todavía. Pero esa carga, de esa carga estamos hablando, de lo que no se hizo y debió haberse hecho, de lo que se hizo pero fue insuficiente, de lo que se hizo pero fue mal hecho. Y después te diste cuenta con los años que fue mal hecho. La carga, la historia, el presente, las obligaciones. De esa carga está hablando. Y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. No sé ustedes, pero a mí me cuesta mucho procesar esa parte. Porque de las cargas que hablamos son reales, pertenecen al mundo real, pertenecen al mundo concreto. Nos toca a todos desfilar este mes ante la tesorería municipal. Nos toca a todos desfilar este mes, ¿no es cierto?, ante las obligaciones de casa, etcétera, un largo etcétera. Nos toca a todos, por igual. Dice, ¿cómo descansamos?
Está loco Jesús, ¿no? Jesús no está loco. Y quiero volver de nuevo a los 400 años donde fue permeado Israel. ¿Por qué? Porque caminó con un Dios basado en la circunstancia, caminó con un Dios basado en la urgencia y por lo tanto construyó una religión, construyó una relación basada en el momento. Y como no había respuesta, entonces permeó la costumbre pagana y se diluyó la fe. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. Aquí me pierdo. Veníamos bien, pero ahora me pierdo porque Jesús lo personifica. Aquí está el corazón. Jesús ya no habla de una receta. Jesús ya no dice, como es la literatura gringa, ¿no? Algo que a nosotros los latinos nos da urticaria. No hay libro gringo que no tenga pasos. Pasos, niveles, 7 niveles, 4 pasos, 5 ideas. No hay literatura gringa que no lo resuma así. Y todo lo de ellos cuadrado, y la hora, y te pasas 2 minutos y te comen con los rayos. Todo cuadrado. Nosotros somos al lote. Y no nos interesan los pasos. No nos interesa el proceso. Y a veces ni siquiera el proceso nos interesa el momento. Y chao, somos latinos. Pero mira lo que dice Jesús. Jesús dice, mira, estamos hablando de esta gran realidad en el mundo de las presiones, en el mundo real, pero en ese mundo real, en el mundo de las presiones, yo sé cómo resolver eso. La respuesta no es algo que yo hago. El resultado es paz, el resultado es descanso. Pero la receta no es esa. ¿Se dieron cuenta cuál es la receta? Vuelvan a leer conmigo. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy. Cuando habla de soy es una definición de sí mismo, ¿no? De naturaleza. Dice, soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí está el problema. Porque esos hebreos durante 400 años pensaban que ellos tenían que resolver la cuestión, que el asunto tenía que ver con ellos, que al final de la historia el asunto era a dónde los iban a llevar, porque esa era tierra que Dios les prometió a ellos. Entonces toda la historia de ellos giraba en torno a ellos. Todo tenía que ver con ellos. Todo tenía que ver con sus necesidades. Todo tenía que ver con estar ellos en el centro de la existencia. Entonces cuando no lo vieron, porque se les fue el líder, cuando ya no lo vieron, los permeó el sistema. Y la presión los llevó a la idolatría. Querida iglesia, eso es lo que pasa con la presión. La presión hace que tú te desconectes del Espíritu Santo. La presión hace que tú solo te veas a ti mismo. La presión te hace pensar que es un tema que al final es tuyo y estás solo en el mundo y que solo tú lo tienes que resolver. Y nanay, no hay nadie más que te pueda ayudar. Si no lo haces tú, no hay nada que hacer. Entonces, generamos una relación con Dios casi por una necesidad existencial, que está basada en que, bueno, yo ya no lo puedo resolver. Entonces, Dios ocupa el último lugar de auxilio. Y repetimos el mismo modelo de los hebreos. Entonces, tenemos la presión, y cómo reaccionamos a la presión de la misma manera que los hebreos reaccionaron durante Egipto. Como tenían una fe basada en la circunstancia y no en la persona, no en la naturaleza de Dios, entonces la fe giraba en torno a la circunstancia. Como
codorniz todos los días, perfecto, dejamos de alegar. Pero no hubo agua y alegamos. Y preguntamos, ¿dónde está Dios? Si mi fe está conectada con mi existencia, va a pasar exactamente lo mismo. Y el problema está en que las presiones son estándar. No podemos vivir sin presión. Jesús, de hecho, no dice que Él va a eliminar las presiones. Jesús no está diciendo eso. Jesús lo que está diciendo es que Él quiere tomar la carga, pero establece una forma para hacerlo. Y querida iglesia, tenemos que concentrarnos en este pasaje. No podemos vivir una carrera loca. No sirve el mundo para tanta demanda. Alguien dijo que para todas las demandas que tiene el planeta necesitamos ya 1,5 planetas. Yo creo que necesitamos 2 o 3 planetas. Porque el que tiene 1 quiere 2, después quiere 3. El que tiene 4 quiere 6. ¿Se fijan? No da abasto, el mundo no va a dar abasto. El problema no es cuántos mundos necesitamos. El problema es otro. El problema es cómo comprendo, cómo me abro, cómo logro entrar a la satisfacción espiritual más profunda de mi existir diario. Y ahí está el problema, porque el yo no quiere que ocurra esto. No quiere. El yo lidia con esta palabra. El principal enemigo que tenemos para esta palabra no es Satanás, no es el sistema. Perdónenme, hermano, no es los malos ejemplos de otros líderes. Eso es chatarra, sabemos que eso solamente son excusas. El problema mayor para que esta palabra la podamos vivir es nuestro yo. Nuestro yo quiere el control. De hecho, ¿cuándo pierde el control el yo? ¿Cuándo se desespera? Cuando no puede hacerlo, cuando no puede ejecutarlo, cuando pierde la acción, el poder o lo que sea para poder resolver una determinada cosa. Y cuando eso ocurre, ¿qué se genera? Una presión, estrés. Entonces, ¿cuándo vamos a Dios? ¿Cuándo acudimos a Dios? Cuando el yo está casi en el límite, agotado. ¿Sabe? Tenemos una relación con Dios curiosa, es lo mismo que los hebreos. ¿Cuándo acudimos a Dios? Cuando vienen los carros. Cuando al otro lado está el mar. Entonces, estamos arrinconados. Y ahí, oye, Moisés, acuérdate. Y desarrollaron una fe siempre basada en la urgencia. Y Jesús dice, cuidado, porque ese es el error. Querida iglesia, el Padre, el Hijo, se reveló a nosotros. Mora con nosotros. No necesita que yo le diga, Señor, debo 2 millones, 3 millones. No necesita que... Pero si muere en mi corazón, si está en mi corazón. No necesita saber que mi papá, mi mamá han actuado mal, mi hijo, mi hija han actuado mal. Iglesia, no necesitan saber eso. ¿Y sabes por qué? Porque está en tu espíritu, y tu espíritu experimentó lo mismo que tu racionalidad y tu emocionalidad. Están unidos, no lo puedes separar. Está consciente. El problema es quién va a controlar eso, quién está al mando de eso. Y entonces Jesús dijo, aprendan de mí y observen las 2 cosas que dijo. Manso y humilde de corazón. Es lo único que hay que hacer. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando mi propio yo u otro me pregunta, ¿qué vamos a hacer? Yo respondo eso. Respondo lo que Jesús respondería. No tengo idea, no es mi problema. Yo lo adoro, yo le alabo, yo bendigo al Señor. El otro día le decía, frente a cosas que me decían, me recordaban en casa, no tengo idea, no sé. Problema de él. Yo ahora estoy fascinado con la palabra. ¿Qué va a hacer él? No tengo idea. Pero él pelea las batallas, porque él mora en ti. Camina contigo.
Entonces Dios camina en tus penas contigo, Dios camina en tus soledades contigo, Dios camina en tu frustración contigo, Dios camina contigo. A pesar que a veces tenemos la idea de que lo invocamos en la necesidad, y ese es el modelo que hay que eliminar. No podemos mantener a un Dios al que invocamos cuando los carros de Faraón van detrás de nosotros. Tenemos que entender lo que Jesús dijo. Se nos reveló el Evangelio y Él mora en nosotros. Y las experiencias que tenemos, las tenemos con Él. Por tanto, cuando alguien me ofende, ofende al Señor. Cuando alguien me insulta, insulta al Señor. Eso fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo eso. Jesús nos enseñó eso. Porque caminamos con Dios. Por eso lo importante de caminar con Él. Por eso lo importante de hablar, de conversar. Por eso lo importante de adorarlo. De adorarlo. Cuando tú comienzas a trabajar, cuando tú comienzas a usar la racionalidad, la lógica, tú te perdiste. Ese es el evangelio del que hay que emigrar. No es posible que construyas un evangelio basado en tu análisis, en cómo lo vas a hacer, a quién llamas. Lo que hay que hacer es construir un evangelio basado en la revelación de Dios, en las cosas que el Espíritu Santo nos habla y en la forma en cómo Dios resuelve las cosas, que no es la manera como nosotros lo haríamos, para que Dios se lleve todo honor y toda gloria. Y por eso dice la palabra, que si logramos comprender eso, tú vas a descansar. Nos dice que el objetivo principal es descansar. El objetivo principal es imitarlo a Él. La clave no son pasos, la clave es un modelo. Él es manso y humilde de corazón. El manso y humilde de corazón mora en nuestros corazones. Ya está. Sácale las amarras y deja que el manso y humilde de corazón solo fluya. No lo amarres, no lo condiciones, no lo sometas a tu religión, no lo sometas a tu estándar, no lo sometas a tu experiencia, no lo sometas a tu expertise, no lo sometas a tu billetera, no lo sometas a tus vivencias, no lo sometas a tu historia familiar. No sometas el poder de Dios a eso. A ti te prometió cosas el Señor. Y si caminas con Él, Él te las va a conceder. Aunque seas el único de tu familia, aunque seas el único de tu casa, date tranquilo, porque esa es una promesa para todos los que han creído en Él. Y esas bendiciones te van a alcanzar si eres fiel a Él, si caminas con Él. No lo amarres, no lo condiciones, no lo interpretes, no les pongas de tu cosecha, no digas yo pienso, yo creo. Él no necesita que tú lo interpretes. Él quiere caminar libre en tu corazón y quiere aflorar en tu corazón porque ya mora en tu corazón. Y cuando hacemos eso, vivimos en la paz de Dios, que es indescriptible, incomprensible y no tenemos idea de lo que va a pasar. Pero algo nos dice en el corazón que Dios está a cargo y Él nos hace descansar. Gloria a Dios. Querida iglesia, disfruta esta palabra, vívela, es para nosotros. No la pueden entender los académicos, no la pueden entender los economistas. Para ellos 2 más 2 es 4, para nosotros 3 más 2 es 5,000. Es una realidad del Espíritu, es una realidad del poder de Dios, pero que actúa dentro de nuestros corazones. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No nos vamos a desesperar, no nos vamos a angustiar. Caminaremos contigo y tú eres manso, tú tienes el control. Gloria al Señor. Y tú eres humilde de corazón. Jesús, escuchaste siempre la voz de tu Padre, la hiciste. Ahora abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, no la de nuestro yo. Las crisis más grandes que me ha tocado ver como pastor es porque las personas escuchan demasiado su voz, no la de Dios. No escuches tanto tu voz, es más, ojalá no la escuches nunca. Escucha la voz del Señor, que mora en tu corazón. Desátalo y va a haber paz sobre tu alma. Se van a instalar los principios del reino en tu corazón, no los de este siglo. No vas a necesitar construir cosas
para sentirte seguro o segura. No vas a necesitar guardar o juntar para comprender que Dios cuida de ti. No vas a vivir de acuerdo a los egipcios, vas a vivir de acuerdo a la revelación de Dios. Quisiera invitarlos en esta hermosa jornada para poder orar juntos en esta hermosa mañana, para que el Espíritu Santo nos pueda llevar en lo más profundo de nuestros corazones a esta revelación hermosa de la palabra y poder descansar, reposar, salir de este lugar con una paz espectacular. No con el mundo resuelto, porque la tarea del Espíritu Santo no es resolverme el mundo. La tarea del Espíritu Santo es que yo aprenda a vivir con un mundo en caos. Y si yo aprendo a vivir con un mundo en caos, vamos a ser iluminarias, guías, bendición para otros. Padre, te adoramos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Qué hermosa es tu palabra, qué bella. El Espíritu se goza, Padre. El Espíritu profundiza esa palabra en nosotros esta mañana. Mira cuánta presión sobre la iglesia, sobre los hogares, cuánta presión familiar, emocional, a veces económica, a veces, Señor, es una presión de cada familia. Tú conoces nuestras realidades. En esta mañana no necesitamos perder tiempo recordándotelas. Necesitamos ganar tiempo, anhelando hacer la palabra, anhelando como niño, niña, recién nacida la leche. Así anhelamos esta palabra en nuestro espíritu. Oramos para que fluya. Tú eres manso y humilde de corazón. Ese es el modelo. Señor, instala ese modelo en lo más profundo de nuestro espíritu. En el nombre poderoso de Jesucristo. Deshacemos las obras del enemigo, deshacemos las presiones, los poderes de la presión, y en el nombre de Jesucristo sobre esta palabra declaramos tu paz admirable, tu reposo maravilloso, porque el poder del reino de Dios se reveló y caminas con nosotros. Señor, vives con nosotros, haces la vida con nosotros. Y preparas todas las cosas de antemano para que pasemos por allí, para que al final de nuestros días podamos, Señor, mirarte cara a cara y decir: hemos terminado nuestro trabajo en la tierra. Es fin a la historia de haberte llevado honor, gloria y alabanza entre los vivientes. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing